titulado al mensaje de esta tarde, ¿sabe cómo? Arrebatados. Y lo estoy haciendo como en forma de pregunta. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en la siguiente historia. Mire, en los versículos finales de este capítulo 2, veremos algunos sucesos importantes en el recién comienzo del ministerio de Eliseo. Pero el mensaje de esta tarde estará enfocado, desarrollado en los últimos 3 versículos de este capítulo. Bueno, 2 versículos. Y se va a sorprender de la cantidad de información que 2 versículos pueden arrojarnos. Le pregunto, ¿está listo? Yo lo estoy, así que levante su mano derecha al cielo conmigo y diga: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos iglesia, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede decir a la persona que tiene a un lado: como estás a 1,5 metros de distancia, no te escuché nada, y con el cubrebocas puesto mucho menos, pero ya me sé esa última parte de la oración, por eso lo entiendo. Bueno, los versos del 13 al 18 nos muestran el primer milagro que realizó Eliseo después del arrebatamiento de Elías. ¿Lo recuerdan? Adrián nos comentó algo acerca de eso, un poco fugaz porque no era el enfoque de su mensaje. Pero puntualmente el verso 14 de ese capítulo 2 nos muestra cómo Eliseo toma el manto que se le había caído a Elías después de haber sido arrebatado. Con ese manto, recordará usted que Elías golpeó las aguas del río Jordán, estas se abrieron en 2 y entonces Elías y Eliseo cruzan en seco. Eliseo toma este manto y ¿qué creen? Hace lo mismo que Elías. Golpea las aguas del río Jordán y estas milagrosamente se abren nuevamente y Eliseo cruza en seco. Aquí tenemos el primer milagro en su ministerio. Ahora, dentro de estos versículos finales, puntualmente el verso 16, nos encontramos o descubrimos la incredulidad de algunos estudiantes de la escuela de profetas que había en Jericó. Cabe mencionar, mis amigos, que en aquel entonces había varias escuelas de profetas en distintas localidades y ahorita se los voy a narrar mejor. Pero, ¿por qué digo que la incredulidad de estos? Porque le dijeron a Elías, usted lo recordará, lo mencionaba también Adrián la semana pasada, le dijeron a Eliseo, enviaremos a buscarlo. ¿A quién? A Elías, después de que fue arrebatado. Estos hombres dijeron, vamos a enviar gente, 50 personas para buscar a Elías. Estoy seguro que el Señor lo levantó para aventarlo a un monte o en algún valle. O sea, lo que estos jóvenes, estudiantes, personas creían es que Elías había sido levantado para ser aventado en algún monte, en algún valle. No creían que Elías fue arrebatado por Dios a la eternidad. Sin en cambio, Eliseo estaba convencido de lo que vio. ¿Recuerdan la expresión que tuvo de asombro? Eliseo, cuando ve a Elías partir, él decía, Padre mío, carros de fuego. Estaba sorprendido, porque él sabía, él creía lo que había visto, que Elías había sido arrebatado. Ojo, en los versos 19 al 22, vemos el segundo milagro de Eliseo. Y en esta ocasión lo vemos purificando las aguas o parte de las aguas que abastecían a Jericó. Eliseo dijo a los lugareños, a los de esa ciudad, que se fueron a expresarle su necesidad a Eliseo. ¿Y cómo no? Después de haberlo visto abrir el mar en 2, dijeron, puede sanar las aguas que eran amargas, que estaban malas. Si ya abrió el río Jordán, es capaz de sanar las aguas. Y dice la escritura ahí que Eliseo hace su segundo milagro purificando estas aguas. Ahora, note lo siguiente, por favor,
¿Qué es lo que Dios quería dejar en claro con estos dos primeros milagros de Eliseo? Y digo los primeros dos milagros porque Eliseo va a hacer el doble de milagros que Elías. Es curioso y lo vamos a ver a detalle. Elías hizo 7 milagros, Eliseo va a hacer 14 milagros y el último está impresionante. No se los voy a contar ahorita, lo vamos a ver meses después. Pero mire, con estos dos milagros y dentro de estos versículos, Dios quería dejar en claro dos cosas. Número 1, que Dios había elegido a Eliseo para suceder a Elías. En pocas palabras, Dios le estaba mostrando al pueblo de Jericó y a los lugares aledaños que Eliseo había sido escogido por Dios, comisionado por Dios para continuar el ministerio de Elías. Eso quería dejar bien en claro nuestro Dios. Número 2, Dios quería dejar en claro que es el poder de su palabra la que es capaz de hacer cosas impensables, extraordinarias. No son los métodos, no son las formas, es su palabra, es su poder, es Él. ¿Y por qué digo esto? Fácilmente le damos honra, exaltamos los métodos. Oh, si es el saco, hoy queremos usar todos un saco para bendecir o sanar a la gente. El chicle bendito, la manguera bendita, el zapato bendito. No son los métodos ni las formas, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en estos dos milagros de Eliseo, lo que dijo Eliseo fue: conforme a lo que Jehová ha dicho, estas aguas son sanadas. ¿Se da cuenta? No fue la sal. Conforme a Jehová dijo, el mar, o más bien el río Jordán, se partió en dos. No fue el manto de Elías, fue la palabra dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy poniendo solamente el contexto, y de verdad me estoy yendo un poquito rápido porque quiero enfocarme en el tema central. Arrebatados, ese es el tema. Y mire, en los siguientes y últimos versículos de este capítulo 2 veremos uno de los sucesos más controversiales, ¿escuchó bien? Más controversiales de la Biblia. Incluso mucha gente, escuche lo siguiente, ha utilizado por años y sigue utilizando en la actualidad esta historia para decir que la Biblia se contradice y que Dios es un Dios injusto, sanguinario y malo. Es más, déjenme mencionarles que hace algunos años se escribió un libro que titularon Los 1000 errores de la Biblia. ¿Y qué cree? Dentro de esos 1000 errores, supuestos errores, y dentro del top 5 aparece la siguiente historia que te voy a contar ahora. Dentro de 1000 errores, dentro de los 5 está esta. Y déjame leértelo textualmente. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 y 24, dice de la siguiente forma: después subió de allí a Betel. Dice después ¿de qué? De lo que acabo de mencionarte. Después de los 2 milagros que hizo. Después de haber partido las aguas del río Jordán en 2. Después de haber sanado las aguas que alimentaban Jericó. Después de haberlas sanado. Después de esto dice que Eliseo subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron, escuche, sé que le va a aterrar esto. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea, cuidado con el bullying. Si le haces bullying a un hombre de Dios, no es lo que quiero enfocar. Pero no es cierto que solo de imaginar este suceso nos da escalofrío. Pero creo que también despierta muchas interrogantes, ¿no lo creen? Y para aclarar estas dudas y desbaratar los comentarios negativos sobre esta parte de la Biblia, necesitamos examinar, escuche, examinar este episodio a la luz del contexto histórico y geográfico. Y ahorita lo vamos a ver. Primero, ahí les va.
Dice ahí que Eliseo llega a Betel, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Dice que llega a Betel. Déjeme decirle que Betel no era la misma ciudad que Abraham consagró o llamó como casa o ciudad de Dios cuando levantó un altar allí. Incluso Betel fue el lugar en donde llegó Jacob cuando estaba huyendo. Y en ese lugar de Betel, Dios le dijo a Jacob: sabes que yo te voy a bendecir, regresa a tu casa. En ese lugar, Betel, que en su momento era considerado, fue llamado casa o ciudad de Dios. ¿Y por qué le digo que Betel ya no era lo mismo de antes? Recordará conmigo que en la temporada pasada, desprendida del primer libro a los Reyes, puntualmente en el capítulo 12 del primer libro a los Reyes, nos mostró cómo es que el reino de Israel sufrió una división. ¿Lo recuerda? El reino de Israel sufre una división en donde se da el reino del norte, el reino del sur. Y aquí tenemos a dos personajes, Salomón y su hijo Roboam. Por causa de ellos, de su maldad, de su idolatría, se da esta división. Ahora, en ese capítulo 12 también entró en escena otro personaje llamado Jeroboam. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Y este hombre me llama mucho la atención porque por miedo, ojo, por miedo a que el pueblo regresara a Israel, a Judá más bien, para adorar a Dios, que ahí se encontraba el templo, por miedo a que se regresaran y después se levantaran en contra de él y lo quitaran del reino, dice que levanta 2 becerros para ser adorados. ¿Lo recuerdan? ¿Y sabe dónde puso uno de esos becerros? En Betel, y el otro en Dan. Esto quiere decir que el lugar que era casa de Dios dejó de serlo, porque Jeroboam se encargó de hacerlo un centro idolátrico, en donde la idolatría reinaba, la abominación se daba de manera descarada. Ahora mire, déjeme mencionar un dato interesante. Años más adelante, un profeta llamado Oseas se refirió a esta ciudad ya no como Betel, sino como Bet-Aven. ¿Y sabe qué significa eso? Bet-Aven significa casa de iniquidad, casa de la nada, casa de vanidad. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Ahorita lo va a entender mejor. Porque en sí no eran muchachos movidos o llenos de la presencia de Dios. Probablemente eran estudiantes de estas escuelas idolátricas, paganas, perversas, inmorales. Ahora, se dice ahí en la escritura que estos osos devoraron a 42 jóvenes, ¿no? 42 muchachos. Se cree que no solamente eran esos 42, que había 100 aproximadamente, pero solamente alcanzaron a devorar a 42. Ahora, cabe mencionar otra cosita aquí. Cuando uno escucha esto de muchachos, ¿y por qué creen que han utilizado esta historia para destrozarla? Para decir que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque dicen, eran muchachos. Piensa la gente o los escritores de esos libros, como los 1000 errores de la Biblia, piensan que esos muchachitos eran de entre 9, 10 u 11 años. O sea, niños de primaria, ¿no? Y no es así. Porque nos damos cuenta en la Biblia, cuando se utilizaba esta palabra muchacho, es más, se utilizó a referirse a Roboam como muchacho, y Roboam ya tenía 35 años cuando llegó al reino. Se utilizó para referirse como muchacho a José, el soñador, y José ya tenía para ese entonces cerca de 40 años. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el rango de edad que se utiliza o que entra dentro de muchacho es desde los 12 hasta los 40 años. Pero aquí nos damos cuenta que no eran jovencitos, niños, haciéndole bullying a un hombre por su calvicie. Pelón, pelonete, cabeza de cohete. No es como que estaban haciendo eso. Eran jóvenes responsables, conscientes. De verdad, así es como yo lo identifico. Algo que también le va a caer de peso ahorita es que la maldición de Eliseo, enviada contra este grupo de muchachos o de vándalos, lo decía yo así. ¿Saben por qué digo de vándalos? Porque al ser, digamos, estudiantes de una religión contraria a la que Jehová había estipulado, enseñaba, pues no creo que
querían platicar con Eliseo, ¿no? Yo creo que más bien querían matarlo. Eran 100. Yo creo que querían lastimarlo. ¿Recuerdan cuando Ocosías manda a sus soldados por Elías? Profeta de Dios, dice Ocosías que vayas, pero a la voz de Yah. ¿Y qué dijo Elías? Pues si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo, y los consumió. Porque no iban como para invitarle un café, ¿estará de acuerdo? Iban porque en el camino lo iban a desaparecer. Estos muchachitos, 100 jóvenes aproximadamente, no estaban burlándose solamente para divertirse un rato, para pasarla bien. No, de verdad creo que querían hacerle daño. Ahora, esta maldición que Eliseo envió no fue movida por un acto de indignación o enojo justificado. Era una maldición, escuche esto por favor que lo va a simbrar, Era una maldición que Dios ya había dado con mucha anticipación. En el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 22, o sea, estamos hablando de que muchos años atrás Dios ya le había hecho una advertencia a su pueblo. Ahí en ese Levítico 26 se encontrará las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Y dentro de las maldiciones, Jehová Dios dijo: si te apartas de mi ley, si me abandonas por ir detrás de dioses ajenos. Mire lo que dice Levítico 26, verso 22. ¿Está listo para escucharlo? Dice: enviaré. Mire la maldición que Dios lanza para su pueblo que se desvíe, que le dé la espalda. Dice: enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos. Esto quiere decir que la maldición no fue directamente para estos jóvenes, sino para sus padres, que se habían desviado, que le habían dado la espalda a Dios. Obviamente, como resultado catastrófico colateral, sus hijos tuvieron que ser lastimados. Déjeme hacer una aclaración aquí. En el hebreo original, destrozar no significa literalmente en nuestro lenguaje matarlos. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra destrozar? ¿No es cierto que nos imaginamos un brazo por allá, otra pierna por allá? De verdad, cuando yo escucho esto y también imagino osos, pues yo de verdad lo imagino a esos 42 descuartizados, ¿no? Pero la palabra en el hebreo original, destrozar, significaba lastimar. O sea, no se sabe si los mató o solamente los hirió a estos 42 jóvenes. Pero lo que quiero dejar bien claro es que fue una maldición que Dios ya había dejado desde muchos años antes. Cuarto, y de aquí entramos en el tema que quiero mencionarte. Cuarto, la burla no fue por su calvicie. Y usted estará pensando, pues ¿cómo no? Si le estaban diciendo, sube calvo, sube. Se estaban burlando de su calvicie. No es la burla por su calvicie, sino por el ministerio de Elías. Escuche, el ministerio de Eliseo y las enseñanzas y milagros que estos hicieron. Mire, en pocas palabras, lo que estos jóvenes, estos 42 jóvenes estaban haciendo, que ojo, ellos se habían dado cuenta, bueno, a menos estaban sabidos del arrebatamiento de Elías. O sea, ¿quién nos iba a enterar en aquel entonces de lo que sucedió? Yo creo que a todos les llegó una alerta a su teléfono de noticias diciendo: Elías fue llevado al cielo por carros de fuego. O sea, todos estaban enterados. Estos estudiantes de las escuelas de profetas paganas, idolátricas, se estaban burlando no de la calvicie de Eliseo, se estaban burlando de las enseñanzas de Elías y de Eliseo. En pocas palabras, estaban menospreciando, escuche, estaban menospreciando el hecho de que Elías fue arrebatado. Es más, le estaban gritando: ya sube. En pocas palabras, ¿qué haces aquí, Eliseo? Vete tú también. Déjanos en paz. Elías nos traía fritos todo el tiempo con sus profecías. Ya vete tú también. Pero recuerde que la gente creía que Elías había sido aventado. Lo había levantado Dios para aventarlo. Y escuche, esto suena dramático,
pero la gente creía que Elías había sido levantado para haber sido arrojado entre piedras. O sea, como si Dios lo levantó para después arrojarlo por allá y matarlo, ¿no? O sea, 3 días lo buscaron y ni siquiera lo encontraron, obviamente. Y Elías les dijo, se los dije, hombre, ¿para qué van a buscar? Y ahí les va, mis amigos. Arrebatados. Hoy en día la gente se mofa y se burla de este evento escatológico que está por suceder en la humanidad. La gente confunde fácilmente arrebatamiento con segunda venida de Cristo, y son 2 sucesos, 2 eventos totalmente diferentes. En cuanto a la venida de Cristo, podríamos decir que hay un poco de advertencia y de evidencia sobre cuándo podría suceder esto. Ahora, no es como que el pastor Abraham va a decirnos una fecha exacta de cuándo va a venir Cristo por segunda vez, no. Pero lo que sí tengo bien en claro es que después de los 7 años de gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Entonces quiere decir que alguien sí podría anticipar la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Después de los 7 años de tribulación. Lo que no se sabe, incluso ni los ángeles saben el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia. Ese momento no lo sabemos. Jesús se encargó de expresarlo en muchos de los evangelios. El día ni la hora nadie sabe. Va a venir como ladrón en la noche. Ahora déjeme hacer una nota aclaratoria aquí. Vendrá como ladrón en la noche para aquellos que andan de noche. Pero dice, nosotros que somos de la luz, que andamos como la luz, no nos va a sorprender. Esto quiere decir que seremos avisados. Cuando Cristo venga por su iglesia para que nos encontremos con Él en las nubes, la iglesia va a ser avisada. Y alguien estará pensando en casa, ¿de verdad usted cree eso? Por supuesto que sí. Yo creo que vamos a ser avisados de alguna forma. Pero la misma escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis que vendrán estos estruendos, vendrán estas voces, arcángeles, y después la tercera trompeta anunciando la venida de Cristo. Mire, curiosamente leía en estos días Apocalipsis, y lo único que puedo decirle es que no lea Apocalipsis después del capítulo 5 hasta el 19 antes de dormir, porque no va a poder dormir. O sea, después del capítulo 5 hasta el 19, no lo lea en la noche, por favor. Pero, ¿sabía usted que del capítulo 1 hasta el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se menciona a la iglesia 19 veces? Y después del capítulo 5 hasta el 19, la iglesia ya no aparece ahí. ¿Curioso? No, es algo divino. Lo que Dios está diciendo aquí es que la iglesia va a ser quitada antes de la gran tribulación. ¿Sabía usted que hay 3 posturas? Y no me voy a meter mucho en una clase de teología, pero hay 3 posturas que se enseñan, que tenemos como doctrinas en la iglesia. Una de ellas es el pretribulacionismo. Esta corriente, este pensamiento, esta postura enseña que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación, va a ser antes de la tribulación. Y eso, escuche, esa es la posición que yo creo. Pretribulación, ser arrebatados antes de la gran tribulación. Esa es la posición que yo creo. Ahora la otra es postribulacionismo. Esta posición dice que la iglesia va a ser arrebatada después de los 7 años de tribulación. Esto quiere decir que la iglesia va a pasar 7 años de sufrimiento, de agonía. ¿Y sabe? Lo curioso de esto es que hay bases bíblicas que refuerzan esta idea. Incluso yo he escuchado gente que utiliza la historia de Sadrach y sus amigos cuando fueron aventados al horno de fuego y dicen, hey, si estos jóvenes fueron aventados al horno de fuego y dice que el ángel los guardó de no quemarse, eso significa que dentro de la gran tribulación Dios va a guardar a su iglesia. Utilizan otro, por ejemplo Daniel cuando fue enviado al foso de los leones, dicen Dios cerró la boca de los leones, pero
Daniel estuvo en el foso de los leones. Eso significa que la iglesia va a estar en la gran tribulación y que Dios nos va a cuidar. ¿No es cierto que cuando lo escuchan así suena convincente? Platicaba con un amigo hace unos días y me decía, ¿sabes qué, Abraham? He estado escuchando acerca de este tema y he estado dudando sobre lo que antes creía. Y me preocupó eso. Le dije, no, tranquilo, déjame ubicarte. Y de verdad, no quiero mandarte a tu casa con esa confusión. Y ahorita te lo voy a explicar bien a detalle. Ahora, la otra posición es tribulacionismo. Estos creen que la iglesia va a pasar 3 años y medio de tribulación, y cuando empiecen los 3 años y medio de gran tribulación, la iglesia es arrebatada. Vuelvo a repetir, también hay bases bíblicas que sostienen este pensamiento. Pero recuerdan que yo les dije que mi posición y la posición que yo enseño a la iglesia es que la iglesia no estará en la gran tribulación, pretribulacionismo. Nosotros seremos arrebatados antes, no se los acabo de mencionar, Apocalipsis 1, 2, 3, 4. Incluso maravillosamente en el capítulo 3 y 4, cuando Juan escribe a las iglesias, las cartas a las iglesias, a la de la Odisea, a estas iglesias donde les dice, por haber guardado mi palabra, yo te guardaré del día de la ira. ¿Se da cuenta? Dios va a guardar a su iglesia. Pero después del capítulo 5 hasta el 19, la iglesia ya no está ahí. ¿Y sabe qué encuentra uno en esos capítulos? Desgracia. Ahí nos damos cuenta, y más adelante podremos hablar de lo que va a ser la gran tribulación. Pero ahí vamos a darnos cuenta cómo los demonios van a materializarse en el mundo. Literalmente, si hoy vemos que algo se cae por allá, si hoy vemos como que me jalaron las patas y nos espantamos, en el tiempo de la gran tribulación, literalmente los demonios van a materializarse. Es más, Apocalipsis nos muestra cómo la gente va a buscar la muerte y no la encontrarán. Dice que va a haber tanta hambre en esos tiempos de gran tribulación que las madres comerán las placentas de sus hijos. ¿Usted cree que Dios va a dejarnos por un poco de tiempo? No. Decíamos la semana pasada que vivimos en un paréntesis llamado gracia. Su gracia es capaz de salvarnos de ese día de la ira. Déjeme mencionarle algo que contrasta las historias que utilizan para sostener la idea de post-tribulacionismo, que es arrebatados después de la gran tribulación. ¿Recuerdan lo que les mencioné? Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Déjenme darle algunas historias que le van a sacudir y de las cuales yo me abrazo para fortalecer mi convicción sobre que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Y sabe qué es? Ahí le va uno. Noé, el hombre que se le dijo que construyera el arca, porque vendría un diluvio como un juicio, ¿para quién? Para toda la tierra. Ahora, ¿se da cuenta usted que a Noé no es como, bueno, te voy a dejar que te ahogues un poquito y después cuando ya te estés ahogando toda tu familia, te voy a meter a la arca? No. Antes de que empezara a llover, le dijo, métete a la arca junto con tu familia y cierra la puerta. ¿No es cierto que Dios guardó a Noé y su familia antes de que llegara el juicio a la tierra? No durante, no después. No vino el diluvio, se inundó la tierra y después le dijo a Noé, métete ahora sí al arca. No. ¿Quiero otro ejemplo? Simple y sencillamente pienso en Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Dios iba a descender o hacer caer fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra por su inmoralidad, ¿no es cierto que le dijo a Lot, sal de esa tierra? Cuando tú hayas salido junto con tu familia, yo haré descender fuego del cielo. O sea, no fue como te vas a quemar un poquito, se va a quemar tu pelito y tus bracitos y después te voy a rescatar. No. O después voy a sacarte ya que se haya quemado toda la ciudad. Antes de caer este juicio, Dios liberó a Lot y su familia.
Yo sé que estará pensando, bueno, pastor, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Las dos primeras historias que te conté y estas dos. Ahí le va y preste mucha atención, por favor. Allá en casita, si pueden anotarlo, por favor, háganlo. ¿Sabía usted que en las dos historias que te mencioné, hombres estaban llevando a juicio a los hombres de Dios? En las últimas dos que acabo de mencionarte, es Dios llevando a juicio a la humanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que padeció Daniel en el foso de los leones y sus amigos en el horno de fuego son esas leves tribulaciones que menciona Pablo. El dolor que esta familia Caravantes está experimentando hoy es parte de esa leve tribulación momentánea. Pero decía el apóstol Pablo, hay un peso de gloria mayor que no es comparable con esta leve tribulación. Créanme, el perder un ser querido, y miren que Luz ha experimentado eso muy de cerca. Lo experimentó mi esposa al fallecer su abuela, al fallecer mi abuela, al ver a mi madre llorar por su madre. Pero créanme, esos dolores no son nada comparables con lo que se va a vivir en la gran tribulación. Y yo creo firmemente, fielmente que Dios nos va a guardar de eso. ¿Arrebatados? Por supuesto que sí. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Es más, esto podría suceder hoy mismo. ¡Qué bonito! Mientras se hace este silencio y ya no hay nadie aquí en la iglesia, todos nos fuimos. Yo pensé que todos iban a saltar de alegría. Y todos nos vamos. Eso puede suceder en cualquier momento. Es más, podría suceder en la noche, podría ser mañana, podría ser en 5 años, en 20 años, 50 años. No lo sé. El único que sabe eso es nuestro Dios. Pero de que va a suceder es un hecho. Va a suceder. ¿Y sabe cuánta gente? Y ahí le va. Con esto cerramos el mensaje. ¿Sabe cuánta gente toma la posición de estos 42 jóvenes que se estaban burlando del arrebatamiento de Elías y que se estaban burlando de Eliseo diciendo, pues ya vete tú también? ¿Sabe cuántos creyentes hoy en día se mofan del arrebatamiento? Y usted estará pensando, pastor, no, los que se burlan son los agnósticos, los no creyentes, los incrédulos. ¿Sabe usted que muchísimos creyentes cristianos se han estado burlando del arrebatamiento de la iglesia? ¿Y por qué digo esto? Porque muchos han tenido por tardanza su venida. Porque muchos han dicho, pues como que ya llevo 10 años en la iglesia y nomás no viene. Me estoy perdiendo de las chelitas, de los bailes, de coquetearle a la secre. Hay muchos cristianos que están cayendo en su antigua vida por tener por tardanza la venida de nuestro Señor. ¿Sabe? Hay 2 sucesos que van a acontecer muy pronto. Muy pronto. Uno ya está en curso. Lo dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Antes de que se dé la gran tribulación, y mire, esto puede suceder ya, ¿no? Uno, tiene que haber la apostasía de la iglesia, que eso ya permea en las iglesias, que esto ya se está viviendo en la actualidad. Y número 2, dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se manifieste el hombre de pecado, hablando del anticristo. ¿Sabe usted que hoy en día los gobiernos están contemplando la idea de que haya un solo presidente en el mundo? ¿Sabía usted que hoy en día se habla de un presidente para Latinoamérica, un presidente para el continente africano, europeo, un presidente? Después de ahí, ¿qué sigue? Un presidente para el mundo. Preparando el escenario para la llegada del anticristo. Aquel que va a decir, yo soy capaz de poner paz en el mundo. Cuando escuchen de paz, es porque el fin ya viene. Mis amigos, seremos arrebatados y yo lo creo. No me preocupa en lo absoluto la gran tribulación. He leído acerca de la gran tribulación muchas veces y lo he leído en la madrugada. Qué reto, ¿no? Y no siento ningún pavor. Lo único que siento es tristeza. Me duele saber cuántas personas no su ignorancia, porque hoy mucha gente sabe de la verdad de Cristo. Sabe de sus promesas, pero también de sus juicios.
Me preocupa más bien la osadía de la gente, su rebeldía, la facilidad con la que le dan la espalda a Dios, a lo divino. Mientras veíamos los libros que le entregaron a mi hija Salmaí, que ya va para la secundaria, leíamos mi esposa y yo lo que hoy le van a enseñar a mi hija, hablando de género. Y hay un artículo que está ahí muy marcado, dice que el género pues es construido por la cultura. O sea, ¿dónde quedó la biología, no? O sea, género solamente hay dos, hombre y mujer, no hay más. Pero hoy el género se construye por la cultura. Y eso es lo que a mi niña y a tus niños en la primaria, secundaria, van a comenzar a enseñarles. Todo se está preparando. Viene un adoctrinamiento, porque lo que dice Apocalipsis es que este hombre de pecado, el anticristo, va a ir en contra de lo que se llame a Dios. Lo que el anticristo va a hacer es erradicar todo lo que mencione y exalte a Dios. Y la familia, la heterosexualidad, exalta la gloria de Dios. Y lo que Satanás quiere, el anticristo vendrá a destruir todo eso. Por eso le digo, mi amigo, vamos a ser arrebatados. Algunos no experimentaremos la muerte física. Otros, como mi buen amigo Rafael, él ya fue arrebatado. Yo lo creo. Él ahora disfruta y goza de la presencia de nuestro Dios. Él está echándonos porras desde arriba. Como lo decía Pablo. Aquellos que están mirándonos, aquellos testigos que están en la eternidad, diciendo: no se rindan, no se rindan, no tiren la toalla. El arrebatamiento está más cerca de lo que imaginabas. Tu salvación está más cerca que al principio. Seremos arrebatados, y yo lo creo. Por favor, mi amigo, tú que estás en casa, aquellos que están ahora aquí en la iglesia, no desmayemos en nuestra fe. Sigamos adelante. Si las cosas se ponen difíciles, quizás se van a poner peor, pero recuerden que esta leve tribulación momentánea no es nada comparable con el peso de gloria que habremos de recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos dar un aplauso bien fuerte a la gloria de nuestro Dios. Dáselo bien fuerte allí en casita. Podríamos hablar más de este tema, pero el tiempo me está comiendo y el calor también aquí, ¿no? Está intenso. ¿Por qué no me acompaña y oramos juntos? Y bueno, el domingo que viene estaremos aquí a las 11 de la mañana. ¿Para qué? Para reanudar actividades presenciales. Por favor, confirma tu asistencia. Ya sea un mensaje a la página de la iglesia, en Comunidad Cristiana Rojo Gómez, ahí en Messenger, o puedes mandarme un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al número que va a aparecer en tu pantalla. Por favor, confírmanos tu asistencia. Aún tenemos lugares disponibles, pero el aforo de la iglesia va a ser reducido a un 25%. Por eso es importante que nos notifiques con anticipación tu asistencia y cuántos van a acompañarte. Y de preferencia, qué edades tienen los que van a acompañarte. Cabe mencionar que las personas mayores de 65 años no pueden asistir en esta primera etapa. Del mismo modo, personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Niños menores de 12 años no pueden asistir tampoco en esta primera etapa. Pero por favor, tú que puedes, acompáñanos. Ven y vive la experiencia con nosotros. La experiencia incómoda de tener un cubrebocas todo el tiempo. Pero al final es parte del proceso. Por favor, acompáñanos a esas próximas reuniones. Déjame orar por ti. Padre bueno, gracias por tu palabra, porque a través de una historia tan gráfica, tan escalofriante, encontramos una gran verdad. Que aun cuando se burlen del arrebatamiento, es real y va a suceder. Cuando esto suceda, el mundo se volverá loco. Los noticieros lo estarán anunciando en todas partes. Créeme, habrá personas que dejarán la estufa prendida, una pelota botando sola, un automóvil sin conductor, un avión sin piloto. Cuando esto suceda, así acontecerá. Señor, manténnos listos como estas 5 vírgenes sensatas, prudentes. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Aquellos que aún no han asegurado su eternidad contigo, por medio de la fe, por medio de tu gracia, Señor, mueve los corazones de las personas que aún no te conocen,
para que lleguen a conocer tu bondad infinita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.